y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En cambio, cuando usted trata con gente que tiene a Dios en su corazón, usted está tratando con gente que tiene vida de reino, vida eterna. Y por eso la palabra después dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Y recuerde siempre: Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, de generación en generación. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oremos por el pastor Walter. Pastor, Padre, queremos llegar ante ti, clamar a ti, Señor, en esta mañana. Queremos una palabra de bendición, como ya sabemos que va a ser. Señor, tú unges nuestra cabeza con aceite. Rebosa hoy la copa, Señor, y sírvenos esa mesa delante de todos nuestros angustiadores, para que esa mesa, Señor, contenga la bendición tuya en tu palabra y en este mensaje poderoso, Señor, que tú traes para nuestra vida. Bendice al pastor Walter, bendice, Señor, su corazón, su mente, y que su boca transmita, Señor, el deseo y el anhelo de tu corazón, Dios Todopoderoso, para nuestras vidas. Nosotros lo creemos y lo bendecimos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén. Bendecido. Gracias, Pastor Wilson. Qué bendición es estar en la casa de Dios. Amén. Es un gran privilegio estar acá, ser portador del mensaje de la palabra. Sin embargo, es una gran responsabilidad y clamamos a Dios para que sea Él, como dice el pastor Wilson en la oración, ministrándonos, guiándonos, orientándonos y conduciéndonos para que esta palabra sea una palabra que venga directamente de parte del trono de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos el título de la enseñanza de esta mañana se llama Estableciendo mi verdadera identidad. Estableciendo mi verdadera identidad. Cuando nosotros entendemos lo que es identidad, podemos darnos cuenta que la identidad nos da como un sentido a la vida, nos da un sentido a la forma de vivir, nos da un sentido a lo que somos nosotros como personas. ¿Qué pasaría si viéramos una persona que no tiene identidad? Un documento de identidad, por ejemplo. O sea, es una persona que la ley los ha llamado NNs. Yo recuerdo que cuando estaba en las prácticas del hospital, nosotros trabajábamos con cadáveres en la cátedra de morfología. ¿Y quiénes eran estos cadáveres? Pues todos aquellos que morían en el hospital y que nadie reclamaba, y eran llamados NN. Sus historias clínicas eran NN porque no tenían documento de identidad, ¿verdad? No se sabía quién era, no lo reclamaban, y entonces eran donados a la universidad para que sirvieran como instrumentos, digámoslo así, como herramientas para nosotros los estudiantes de todas las carreras de salud, como era medicina, enfermería, fisioterapia, pudiéramos nosotros conocer más de cerca la anatomía del ser humano. Entonces, una persona que no tenga identidad es una persona que no existe, una persona que no tiene ningún direccionamiento. Pero ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos identidad? Todos, ¿verdad? O sea, podemos decir que somos ciudadanos colombianos porque tenemos un documento de identidad, o aquellos que vienen de otros países tienen un documento que los hace nativos de ese país y son ciudadanos de ese país. Pues bien, de igual manera, así sucede con las cosas de Dios. Y remítame, por favor, permítame remitirme a la palabra en el texto de Lucas,
el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 16. Es allí cuando Jesús hace evidente su identidad como el Cristo. Y dice el versículo 16 en adelante del Evangelio de Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, no era la primera vez que Jesús entraba a una sinagoga. Jesús tenía como costumbre asistir a la sinagoga. De hecho, el nombre de rabí no se le da a cualquier persona. Se le da a un maestro de la palabra. Rabí en el judaísmo se le da a aquel que ha estudiado la palabra, que ha estudiado la Torá en ese entonces. O sea, Jesús no era cualquier neófito en las escrituras. Todo el mundo lo conocía como rabí porque era un conocedor de las escrituras. Pero como era su costumbre, él entró a la sinagoga, ¿verdad? Y se levantó a leer. O sea, podemos saber de que no era la primera vez que leía, ¿sí? Por ser rabí, no era la primera vez. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, el Señor Jesucristo, cuando vio que había capturado la atención de todos los que estaban en la sinagoga, les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se identificó, dio a conocer su identidad. Y eso produjo cambios, murmuraciones. Eso produjo quizá muchas actitudes de las personas a favor o en contra. Muchos decían, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María y sus hermanos y sus hermanas, fulanos y fulanos? O sea, para muchos el reconocer una identidad o el hacerse visible una identidad va a traer cambios. Pues bien, eso mismo sucede para tu vida y para mi vida. Y hay algo interesante que yo hoy te quiero compartir. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Oye, te está llamando hijo e hija de Dios. No sé si lo sabías, de pronto lo habías escuchado, de pronto quizá en alguna parte tal vez lo tuviste como ahí, como latente, pero hoy el Señor te dice, eres un hijo y una hija de Dios. ¿Por qué? Por el amor que te ha dado el Padre. Por ese amor que nuestro Padre nos ha dado, somos llamados hijos. Por eso no te aterres porque el mundo no se complazca contigo. Por eso no te aterres porque las cosas del mundo te estorban. Porque eres hijo. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Hijos de Dios. Lo repito porque creo que entró por aquí, salió por aquí. Esa es tu identidad. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía.
nuestra ciudadanía, o sea, nuestra esencia, lo que somos, lo que nosotros estamos llamados a hacer, aquí viene de arriba, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es una buena nueva, hermano. Como decía antes, quizá la habías escuchado, quizá la habías leído, quizá la habías tenido de pronto acá, y quizá algunos la han bajado a sus corazones y la viven. Pero hoy el Señor trae esta palabra para recordarte que como hijo e hija de Dios tienes un llamado diferente, porque tu ciudadanía es una ciudadanía del reino de los cielos. No somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Siendo así, hermano, y colocando esa base, esa premisa, ese fundamento, ¿por qué entonces nosotros vivimos como si fuéramos de este mundo? ¿Por qué nos afanamos por las cosas del mundo? ¿Por qué nos afanamos por si tenemos o no tenemos? ¿Por qué nos afanamos si vamos a comer o no? ¿Por qué nos afanamos si hay trabajo o no? ¿Por qué? Podemos entender esta palabra en teoría, pero el cambio y el propósito de lo que Dios ha querido o quiere hacer esta mañana con nosotros es que pasemos de la teoría a la práctica. Que esta verdad que se nos ha sido revelada esta mañana y que nos está siendo revelada esta mañana, la podamos poner por obra y marque en nuestra vida un destino profético que glorifique a Dios constantemente. Un destino que lleve a que tú y yo seamos esas personas que Dios quiere que seamos. Que tú no seas el empresario, que tú no seas la profesional o el profesional, que tú no seas el comerciante, que tú no seas la ama de casa, no, que tú seas una hija y un hijo de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Démosle un fuerte aplauso al Señor por lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Pareciera que nuestro diario vivir se convirtiera en una vida alejada de Dios por las preocupaciones, por lo que producen en nosotros quizá la escasez, quizá los comentarios del mundo, quizá la angustia del mundo, la zozobra de lo que el mundo está viviendo, la violencia, la guerra. Y nosotros como que nos inmiscuimos en ese mover y como que nos aterramos. No, hermanos, hoy el Señor viene a dar una palabra contundente que cambie en ti, que cambie en nosotros nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y cómo el Señor propone esta mañana ese cambio, esas transformaciones en nosotros, a través de 5 elementos importantes que el Señor nos da. Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es nuestro Padre. Y como Padre no quiere lo mejor para nosotros, por supuesto que sí, por supuesto. Quizá tú te estarás preguntando, pero yo no soy esa persona que Dios quiere que sea, tengo malos pensamientos, tengo actitudes que lucho con esas actitudes porque todavía soy iracundo, porque todavía reacciono ante las cosas, porque todavía me molesto fácilmente ante las circunstancias, como que no logro controlar mi genio, como que no logro controlar lo que yo soy. A veces llegan pensamientos que me estorban y me censuro yo mismo porque no merezco lo que Dios me da. Pero hoy te tengo una buena noticia, mi hermano. Las cosas del reino de los cielos no es por merecimiento, es por gracia, porque Él es nuestro Padre celestial. Gloria a Dios.
El Señor te ve como padre. Él no te está enjuiciando, no tiene el dedo apuntándote. Él no te está enjuiciando, Él te está viendo como su hijo, como su hija. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él te ve y me ve como una obra terminada. Él no nos ve con los defectos, Él no nos ve con las inmundicias que todavía están ahí en nosotros. Él nos ve como una obra terminada. Él nos ve, si pudiéramos de pronto como comparar, Él nos ve como la madre que ve a su chiquito que le está cambiando el pañal y vuelve y se hace popó. Otra vez a volverlo a lavar. Pero la madre lo ve con ojos de amor. Otra vez toca lavarlo, otra vez toca cambiarle el pañal, otra vez, y ya le había colocado la pijama, toca. Así nos ve nuestro Padre Celestial, en medio de nuestros errores, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra mala vocabulario, nuestras malas acciones. Así nos ve el Señor. Hijo, hijito, ven, tú no eres así. Yo te he puesto en alto, te he puesto para que seas cabeza y no cola. Te he puesto y te he seleccionado de miles, te he seleccionado para que seas mi pueblo. Oh, gracias, Señor, porque nada es por merecimiento, todo es por tu gracia y por tu amor. Y de esa manera les decía que el Señor en esta mañana nos da 5 elementos importantes que van a hacer de ti y de mí personas que al recobrar esa identidad podamos entonces cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Y ese primer elemento o esa primera condición que el Señor nos coloca adelante es que Dios nos posiciona. Dios te posiciona a ti, me posiciona a mí para que se cumpla ese propósito. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo opera ese posicionamiento que Dios hace en nuestra vida? Génesis 1, 27 y 28 dice, por favor, ponga atención, sé que lo ha leído, pero ponga atención a esto. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A la imagen de quién creó Dios al hombre? ¿A la imagen de quién? De Él mismo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, mire, importante, ¿qué hizo Dios después de que los creó a su imagen? Los bendijo. O sea, desató una palabra de poder que venía directamente de su corazón, la desató a esa creación hermosa que fue el hombre y la mujer. ¿Y qué desató el Señor? ¿Cuál fue esa bendición? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, en esa bendición el Señor transfiere la palabra correcta, transfiere autoridad, señorío y gobierno para su creación, sobre todo lo que está creado. Quiere decir esto que si retomamos lo que leímos al principio, 1 Juan 3:1, Filipenses 3:20, donde tú eres hijo, donde nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces esa bendición, eso que Dios declaró de su boca en esa creación hermosa, cuando creó el hombre y la mujer, también esa bendición es para ti y para mí. Nos ha dado, nos ha transferido señorío, autoridad y gobierno para sojuzgar todo lo que ha sido creado. Ese es un posicionamiento que Dios nos da. Dios nos da una posición de altura, Dios nos da una posición de gobierno, Dios nos da una posición de autoridad, Dios nos da una posición de señorío. Oye, a ti y a mí. ¿Cómo? No me sé bien la palabra, no sé los textos, quizá oro 2 veces o 1 vez al día. ¿Cómo es posible que Dios me posicione de esa manera?
Hermano, no te des golpes de pecho ni latigazos, acéptalo, recíbelo, porque eres hijo e hija y sencillamente Dios te ha asignado esa posición para que seas su representante aquí en la tierra. Amén. Así de sencillo. Amén. Hermano, no le metan matemáticas a esto. No trates de sacarle la hipotenusa a esto, porque esto no tiene nada que ver con eso. Esto es sencillamente de aceptarlo, de recibirlo. Soy hijo, amén. Lo recibo, Señor. Así es sencillo. ¿Por qué cuestionamos? ¿Por qué nos angustiamos? Porque no hemos hecho un seminario bíblico o no nos sabemos la Biblia de tapa a tapa. El tiempo vendrá, hermanos. El tiempo vendrá donde el Señor comenzará a accionar en tu vida para que todo ese deseo y anhelo de conocerle te lleve a buscar, a escudriñar, a estudiar la palabra. Pero nace de aquí, de tu corazón, no por tu fuerza, sino por lo que Dios ha colocado en ti. Porque eres hija, porque eres hijo. Amén. Pero Dios no solo dispuso esto para Adán, porque quizá ustedes dirán, ay, pero es que lo está leyendo del Génesis y eso fue allá en el paraíso. No, hermanos, Dios no solo dispuso esto para Adán, sino que fue su plan para toda la humanidad. Y lo mejor, no lo ha cambiado. Está vigente. Está vigente. Y por eso, por lo que está vigente, por eso envió a su Hijo, a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Porque Él te hace, por creer en Él, por aceptarle, entonces eres hecho hijo de Dios. Juan 1:12 lo dice, porque todos los que le recibieron, a todos los que han creído en el nombre del Hijo de Dios, el Señor les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú crees en Jesús para salvación, entonces esta palabra se afirma en tu vida, se hace verdad en tu vida. ¿Y cuál es ese posicionamiento que Dios nos da? La palabra rectora dice en Deuteronomio 11, del 11 al 12, dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Ese es el posicionamiento que Dios te da para este año 2020, por ser su hijo, por ser su hija. Amén. Dios te coloca en una tierra de montes y de valles, una tierra donde los ojos del Señor están de continuo, desde el principio hasta el fin. Solo si tú decides creer, solo si tú decides dar el paso. Está en ti y en mí, hermanos. Ya Dios lo dijo, Dios lo hace, pero tú tienes que dar el paso de fe. Y siempre traigo un ejemplo cuando me refiero a esto, y es el ejemplo cuando estaba acampando el pueblo de Israel, dirigido por Josué, y el Señor le da una palabra a Josué y le dice: pasa al otro lado del Jordán. Cuando mis sacerdotes que van delante de mi pueblo llevando el arca pisen con sus pies el agua del Jordán, yo dividiré al Jordán. El Jordán es un río angosto, pero muy caudaloso. Dicen los historiadores que para ese entonces el río Jordán era un río demasiado caudaloso. Colocar los pies en el Jordán, meterse al Jordán, era ser
arrastrado por la corriente. Y Josué se levanta muy temprano de mañana y le dice a su pueblo: ven, pasemos al otro lado. Y organiza al pueblo con los sacerdotes adelante, llevando el arca. Y le dice a los sacerdotes: es necesario que cuando lleguen al Jordán metan sus pies al Jordán, porque entonces es allí cuando Dios abrirá el Jordán para que pasemos en seco al otro lado. Y así hicieron y llegaron al Jordán. Pero ponte en los pies de los sacerdotes, ponte en los zapatos de los sacerdotes. Llegaste, tú estabas aquí de primero, quizá cargando aquí el arca con otro, y llegaste y viste el Jordán y ese río todo caudaloso. ¿Cómo es esto? Tengo que meter los pies, ¿no? Sí, tienes que meter los pies. No, pero ¿será que si esperamos aquí en la orillita? Pues él dijo que dividiría el Jordán, ¿no? O sea, que pasábamos al otro lado, o sea, esperemos. Hermano, hubieran podido esperar 1 año, 2 años y nada iba a pasar. Porque la palabra fue clara: cuando los sacerdotes metan sus pies en el Jordán, yo dividiré al Jordán. Se necesita un paso de fe, hermano. La palabra está desatada, todo está hecho, todo está decretado desde los cielos, desde el mismo corazón de Dios ha sido decretada y soltada una palabra para tu vida y para mi vida, pero se necesita accionar la fe para que esa palabra se haga vida en ti. Amén. Segundo aspecto. Entonces, primero, Dios nos posiciona, nos establece. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque ha sido desatada sobre nosotros una bendición. ¿Y por qué? Porque para este 2020 tenemos una palabra rectora, una tierra que el Señor nos da para que nosotros la poseamos. Amén. Ese es nuestro posicionamiento, el posicionamiento que Dios nos da. Segundo, Dios nos dimensiona. Ok, ya nos da una posición, ahora nos dimensiona. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dimensiona a vivir una vida espiritual, no una vida terrenal. Aunque estamos en este mundo, nuestra vida no es terrenal, nuestra vida es espiritual. Entonces, una vez posicionados en ese lugar de privilegio, en ese lugar donde el Señor nos establece para este 2020, nuestra visión, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestros pensamientos y todo nuestro ser debe ir enfocado a vivir una vida en el Espíritu, para tener esa dimensión de lo espiritual. ¿Qué dice Efesios 2:6? Lo repito: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú estás sentado o sentada en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús ahora mismo. Es tu espíritu que está ahí. No necesitas estar muerto para estar allá, ya lo estás, tu espíritu está ahí, conectado, uno, siendo uno con el Espíritu de Dios. Entonces, si estás posicionado, posicionada en los lugares celestiales, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué vienen las vicisitudes de la vida a estorbar el plan de Dios? ¿No les parece algo incongruente, hermanos? Porque es que Dios nos dimensiona a vivir una vida del Espíritu. Dios nos dimensiona porque cuando nosotros estamos viviendo una vida del Espíritu, todo lo que suceda entonces a nuestro alrededor, Dios lo tendrá bajo control. Todo. Aún lo que a tus ojos sea terrible, aún lo que a tus ojos sea doloroso, aún lo que a tus ojos sea que es imposible creerlo, aún todo eso obrará para bien. Dios lo tiene bajo control.
Cuando con mi esposa tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos y nos habíamos ido del todo junto con mis hijos, eso fue para el año 2003. Estando allá, mi padre comienza a presentar un síndrome febril prolongado, o sea, una fiebre de días y de días y de días, y iba a los médicos y no se sabía de qué era la fiebre, no había infección, no se sabía. Y yo le decía a mi mamá por teléfono: madre, dígale al médico que le haga un urocultivo, de pronto puede ser una infección urinaria, en fin. Un día cualquiera llegaba yo del trabajo allá, porque trabajaba en AW, parecido a lo que es aquí McDonald's, ¿sí? Yo comencé allá barriendo, trapeando, lavando platos, porque era el sueño de irnos para allá, para Estados Unidos. Y ya habían pasado, ya íbamos casi para 6 meses, y ya había alcanzado la máxima posición que se podía alcanzar ahí en ese sitio, y era un muchacho caleño que era el que manejaba el Boar, que miraba la pantalla y hacía las hamburguesas y eso rapidísimo. Cuando yo llegué, yo dije, yo no puedo hacer eso, nunca voy a llegar allá. Sin embargo, pasaron los meses y oh sorpresa, llegué allá. Y lo hacía con agilidad y leía el Boar y todo eso está en inglés, pero me lo aprendí y bueno, estaba contento. Y ya había iniciado, ya había hecho un contacto con un médico cubano para hacer un curso de Medical Assistant, porque de $7 la hora que me pagaban en ese entonces iba a comenzar a ganar a $11 la hora si era Medical Assistant. Y estaba en ese cuento, ya habíamos iniciado con mi esposa todos los trámites de asilo, cuando eso se podía hacer asilo, porque nuestro sueño era Estados Unidos. Y justo en ese tiempo pasa lo que les comento. Y yo me postré de rodillas ahí en la sala del apartamento donde vivíamos. Y le dije: Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Para qué entonces nos trajiste para acá? Y llega el Señor y me dice: hijo, no temas, todo lo que suceda a tu alrededor, yo lo tengo bajo control. Aún la enfermedad de tu padre la tengo bajo control. Oh Señor, gracias, tú sanas a mi papá. Mire, escuchen eso. El Señor me dijo eso. Todo lo que suceda a tu alrededor, yo lo tengo bajo control, aún la enfermedad de tu padre. Eso fue lo que Él me dijo. Y yo que dije: gracias Señor, tú sanas a mi papá. Entonces viene el momento en que hablo con los médicos que estaban tratando. A los días, a la siguiente semana operaron a mi papá, porque le encontraron un cáncer, un neurofibrosarcoma, una cosa terrible, uno de los cánceres más severos que hay. Y me dice el amigo mío que está tratando a mi papá: Walter, es necesario que vengas. La cirugía que le vamos a hacer a tu papá no es cualquier cosa. Me pongo de acuerdo con mi esposa y ella dice: no, amor, nos vamos. Y mis hijos: no, papi, nos vamos. El hecho fue que nos devolvimos, estuvimos ahí en cirugía, se operó mi papá, aparentemente todo fue muy bien. Eso fue en octubre del 2003, en noviembre del 2003 ya lo teníamos hospitalizado con metástasis pulmonar. Y mi papá comenzó a decaer, a decaer, a decaer. Hubo un momento en que yo ya no aguanté más, y viéndolo postrado en cama y casi en estado de coma, yo me postré y le grité al Señor: tú me dijiste que sanabas a mi papá. Llorando y con grito. Aquí se los digo decentemente, pero ese día fue con grito. Tú me dijiste que sanabas a mi papá. Llorando. No veo nada de lo que tú me has dicho que suceda. Y la otra palabra que me dio el Señor fue: yo tengo y todo lo tengo bajo control, incluyendo la enfermedad de tu padre, porque a través de él muchos me conocerán. Claro, yo dije: no, sanó a mi papá. Entonces le grito yo al Señor eso, no veo nada de eso. Y me dice el Señor: hijo, no es como tú piensas, es así como Él está, que muchos me conocerán. Y al día siguiente hizo facto. Comenzaron a llegar amigos de él de la universidad, que se enteraron que mi padre pues estaba ya
en las últimas condiciones. Y mi padre, Dios me había dado la oportunidad de honrarlo, porque cuando somos hijos, difícilmente honramos a nuestros padres, desafortunadamente, porque estamos más empeñados en salir adelante, en sacar adelante nuestros proyectos, en estudiar, trabajar. Y Dios me dio la oportunidad total que cuando yo estaba acá, que llegamos de Estados Unidos, pude hablarle de Dios a mi padre, pudo él conocer a nuestro Señor Jesucristo, pudo aceptarlo. Cuando yo llegaba me decía: hijo, siéntate aquí, dime qué pasa, yo me muero y para dónde me voy. Y comenzamos a hablar. Y Dios me dio la oportunidad de honrarlo. Él ya sabía muchas cosas porque Dios me había permitido transmitirle. Total que comenzaron a visitarlo muchas personas. Y las personas salían llorando de su cuarto y decían: ¿cómo es posible que un hombre que sabe que va a morir pueda hablar de la manera como está hablando? No lo entendemos. Hermanos, no importa cuál es tu condición, no la conozco, pero Dios la conoce. No importa qué tú estás viendo de tu condición, de la circunstancia, del problema por el cual estás atravesando, Dios la conoce. Pero lo único que te puedo decir, Dios tiene todo bajo control. Amén. Y ese dimensionamiento al cual Dios nos lleva hace que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Y ese vivir en el Espíritu es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo no es que vengas a una iglesia como estas. La esencia del cristianismo no es que te leas la palabra y que te la sepas. Satanás se la sabe y es Satanás. La esencia del cristianismo es que tú puedas entender que lo que Dios quiere es que tú tengas una vida de espíritu, uno a uno con Él. Eso es lo que Dios quiere, esa es la esencia, que te hagas uno con Él. Que puedas entender que lo principal y lo primordial que Dios quiere hacer con tu vida es transformarte para que puedas ser ese hijo de Dios. La clave del cristianismo está en el ser, no en el hacer y mucho menos en el tener. Y el ser está improntado en el espíritu. El hacer y el tener están improntados en el alma. Por eso muchas iglesias y muchas personas que se dicen ser cristianas hacen mucho activismo religioso, pensando que con hacer muchas cosas están agradando a Dios. Cuando a Dios no le importa eso, a Dios le importa es el ser, el que tú seas uno con Él. Esa es la importancia, porque es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Es ahí cuando tu espíritu, para los que no lo saben, somos hechos a imagen y semejanza de Dios porque Él nos hizo seres espirituales. Dios no es así como nosotros. Nosotros somos un espíritu que contiene un alma y contiene un cuerpo. No somos un cuerpo con espíritu y alma. Somos un espíritu que contiene un alma y un cuerpo. Y es el espíritu, es mi espíritu, tu espíritu, el que se hace uno con el Espíritu Santo de Dios, para que pueda ser transformado en tu ser interior y pueda ser improntado de tal forma que produzcas y que des el resultado de ese propósito divino en tu vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Podrás hacer muchas actividades religiosas, podrás hacer muchas cosas, podrás, qué sé yo, hacer 1000 cosas. Pero si tu espíritu no se hace uno con el Espíritu Santo de Dios, nada va a pasar en tu vida.
Todo lo que hacemos a nivel del alma es muerte y produce muerte. El alma no puede producir vida, solo el Espíritu de Dios unido a tu espíritu puede producir vida. Romanos 8, del 5 al 6, así lo confirma, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros entendemos el dimensionamiento que Dios quiere hacer en nuestra vida, comenzamos entonces a saber para qué entonces Dios nos da una palabra rectora como nos la dio en Deuteronomio 11. Tenemos una identidad, nos ha dado un posicionamiento, ese posicionamiento entonces nos dimensiona a vivir una vida en el Espíritu. Amén, ahí estamos, ¿estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Ahora viene un tercer aspecto. Dios nos empodera. Dios nos empodera. ¿Y de qué manera lo hace? Es el Espíritu Santo quien nos empodera y produce en nosotros una verdadera transformación, como ya lo decíamos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando tú y yo recibimos poder en esta tierra que el Señor nos da, seremos testigos, o sea, seremos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo en nuestra vida, para que muchos vean ese testimonio en ti y vengan a Dios por tu causa, por lo que Dios está haciendo en ti y en mí. Por eso es importante el empoderamiento. Por eso es importante que comiences a entender qué es lo que Dios quiere. Dios no te posiciona para que tengas casa, carro y beca. Si te lo da, amén, pero ese no es el objetivo. Dios te posiciona para que seas dimensionado a vivir una vida en el Espíritu y de esa manera tener poder de Dios. ¿Para qué? Para ser testigo, para dar testimonio de las grandezas y proezas que Dios hará en ti y en mí. Ese es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? No los veo brincando, no los veo saltando, no los veo, o sea, Dios mío, esto a mí me sacudió, o sea, Señor, imagínate que tú puedas colocar las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, que tú puedas hacer cosas sobrenaturales en la vida y ocurrirán. Ese es empoderamiento. Y a raíz de eso, por esa causa, muchos verán lo que Dios está haciendo en ti y vendrán a Dios. Correrán hacia Él por causa de lo que Dios está haciendo en ti. Qué rico, hermanos, qué bueno sería que nosotros pudiéramos predicar el Evangelio sin palabras. Qué bueno sería. Por nuestro testimonio, por nuestra forma de vida, porque digan: yo quiero ser como él o como ella. Tiene algo especial este varón, tiene algo especial esta mujer. Y quiero seguir, quiero ver qué tiene. Y cuando vean, van a encontrar que tú tienes a Jesús entronado en tu corazón. Wow, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. No te van a seguir porque tengas un BM, un Audi o una casa en Ritoque Golf Country Club. Te van a seguir por lo que eres en Cristo Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Están cansados, hermanos? Ser transformados a la imagen de la gloria de Dios significa que mi espíritu recibe una impartición de su poder, pero también de su gloria. Maravilloso. El cristianismo es el poder del Espíritu de Dios unido al Espíritu de nosotros, unido al Espíritu del hombre. Cuando eso sucede, entonces
viene la santidad de Dios a nuestra vida, porque el Espíritu comienza a hacer algo poderoso en nosotros, comienza a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y acuérdense que ese fruto tiene 9 cualidades o 9 sabores: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Una persona, un ser humano que huela ese fruto, ¿cómo va a ser? Si siempre va a tener amor, siempre va a estar en gozo, siempre va a estar en paz, siempre va a ser benigno, siempre va a ser bondadoso, va a tener la fe que desata cosas poderosas y sobrenaturales en la vida, va a tener un dominio propio. O sea, dígame, ¿cómo entonces vamos a ser personas que realmente impactemos la sociedad, personas que realmente impactemos una nación, personas que impactemos el mundo? ¿No hizo eso el Señor con 12? ¿Y ustedes creen que lo puede seguir haciendo? Solamente el Señor te pide que te levantes y acciones, que levantemos, que accionemos lo que Dios nos ha dado. Parece sencillo, es cuestión de creerlo. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo esto, hermanos? Es desmontar toda esa estructura mental que hemos venido armando por años y levantando por años y construyendo por años, para darnos cuenta que de nada de eso sirve, que debemos es desmontar toda esa estructura. Por eso el apóstol Pablo lo dice muy claro, porque teníamos el entendimiento entenebrecido. Es importante que desmontemos todo esto para que ahora la mente de Cristo venga a nosotros y nos haga ver una realidad, que es la realidad del mundo espiritual. Amén. Para recibir del Espíritu debo acallar mi mente, debo acallar mi alma y entrar en el silencio de Dios. La Biblia le llama, al silencio de Dios le llama Selah. En el Selah de Dios, en ese silencio donde yo acallo mi mente, donde permito sencillamente que mi espíritu sea improntado por la presencia de su Santo Espíritu, y entonces comience a haber una transformación en mi vida. Y ese acallar, ese acallamiento, ¿cómo se podrá hacer? Es tan difícil, pero no es imposible. Porque cuando tú tratas de meterte ahí en tu cuarto y acallas y tratas de acallar tu mente, más te demora en acallarla que estar la mente bombardeando y bombardeando y bombardeando pensamientos y cosas y estorbos. Pero cuando tú comienzas a practicar una vida en el Espíritu, cuando tú comienzas a tener una disciplina de oración, cuando tú comienzas a tener una relación con el Espíritu Santo, reconociendo quién eres, reconociendo también tu debilidad, porque dice el Señor, diga el débil. ¿Diga quién? Diga el débil. O sea, el que es débil tiene que decir, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Pero yo lo tengo que decir. O sea, tengo que reconocer mi debilidad para poderlo decir. Entonces, es ahí donde comenzamos a producir una transformación y cambio a través del Espíritu, cuando yo reconozco mi debilidad y entonces también reconozco que puedo ser fuerte o que soy fuerte en Cristo Jesús. Amén. Y de esa manera, entonces el Espíritu va a comenzar a hacer su obra en nosotros y va a producir una transformación que nos llevará a eso, a dar ese fruto maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso se llama empoderamiento. Ya tenemos un posicionamiento, ya tenemos que nos lleva a una dimensión, a un dimensionamiento, y ahora nos da un empoderamiento. ¿Qué sigue ahora? El cuarto aspecto. Dios entonces nos incursiona a una vida de abundancia.
Mire lo interesante, nos posicionó, nos dimensionó, nos hace estar en el Espíritu, nos empodera, y ese empoderamiento nos lleva a vivir una vida de abundancia. Pero ojo, no se confundan. Cuando hablo de abundancia no estoy hablando de la abundancia material, no estoy hablando de la abundancia espiritual. Que puedan venir con ellos cosas materiales, amén. Si es el propósito de Dios para mi vida, amén. Pablo dijo, en todo tengo contentamiento, en la riqueza, en la pobreza, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría. En todo tengo contentamiento, porque de una u otra manera Pablo entendía que ya no era él, el que vivía era Cristo en él. Y hay propósitos de Dios en la vida del creyente. Hay un propósito que puede hacer, no, le voy a dar a mi hijo todo este empoderamiento y todo este dimensionamiento y toda esta posición para que tengan abundancia y entonces pueda llegar allá a los de Ritoque que no creen en él, pueda llegar y ser un testimonio vivo y fehaciente de que existe un Dios en los cielos. Pero habrá otra persona en donde Dios entonces no necesitará darle tanto porque quiere que esté en otra parte, siendo testimonio. O sea, lo que quiero llevarte, hermano, es que tú puedas entender que estar posicionado, dimensionado, empoderado en Dios, no significa que vas a tener riqueza material. Las puedes tener, pero no es una condición sine qua non para que tú tengas riquezas. Amén. Si así Dios lo quiere, así será. Pero tu objetivo no es eso, tu objetivo es ser rico espiritualmente. ¿Ustedes cómo creen que vivían los apóstoles? Muchos dicen que en pobreza, ¿verdad? Muchos dicen que en escasez porque vivían en el desierto, dormían donde les llegaba la noche. Pero hay un testimonio muy fuerte que me hace a mí pensar lo contrario. Cuando uno de sus discípulos le dice a Jesús, maestro, vienen por los impuestos. Jesús no se asustó. Ah, ok, mira, ve, ábrele la boca a ese pez. ¿Ya? ¿Qué le sacó de la boca del pez? ¿Una moneda de qué? Creo que fue de oro, no sé. Ya, con eso pagan los impuestos, ya, solucionado. O sea, ¿cuál era la falta? Sí me hago entender, o sea, por favor, espero que me estén copiando de la manera como Dios quiere y ha transmitido esta palabra. El Señor nos lleva entonces a vivir una vida de abundancia, nos incursiona para vivir una vida de abundancia. Y aquí quiero, y es mi deseo, porque Dios me lo colocó en el corazón, que complementemos esa palabra rectora del 2020 para nosotros, la complementemos con esta palabra de Ezequiel 36. Escuchen por favor con mucha atención y siéntanse, visionen el posicionamiento que Dios nos da. Esa palabra rectora, posicionen en esa tierra. Digamos, Bucaramanga es nuestra, ¿sí? Entonces, ahí como Bucaramanga es nuestra, pensemos en lo siguiente. Dice Ezequiel, voy a leer desde el 24. Y yo os tomaré de las naciones, de tu condición, donde tú te encuentres, en esa condición de enfermedad, en esa condición de escasez, en esa condición de vicisitud, en esa condición de hogar destruido, donde te encuentres, Dios te tomará, Dios me tomará. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a esta tierra que el Señor nos da. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
O sea, si no lo habías creído, hermano, si te costaba trabajo creerlo, si dicen, no, eso es para los pastores, que ellos sí saben la palabra. Mentira, no, eso es para todos los que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo hago? Si yo creo eso, pues el Señor hoy te dice que quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón como el de Él, un corazón de carne, sensible para creer, sensible para perdonar, sensible para amar. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué pondrá dentro de nosotros? Su espíritu. ¿Quién lo va a colocar? Dios. Tal vez porque tú te viniste de rodillas desde la calle hasta acá, ¿cierto? ¿O porque ayunaste todo el año? ¿Será por eso? No, porque eres hijo, porque eres hija, así de sencillo. Un regalo inmerecido, no lo merecemos, pero Él, que nuestro Padre, se le antojó. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga, es que me cuesta trabajo obedecer la palabra. Tranquilo, hermano, el Señor colocará en ti un corazón como el de Él, en donde el Señor colocará sus estatutos, donde Él colocará sus preceptos y hará que tú los obedezcas. Amén. Pero tenemos que abrirnos a nuestro corazón, abrir nuestro corazón al Señor, que Él venga y lo haga. Y entonces, dice el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. O sea, habitaréis en esta tierra que el Señor nos da como palabra rectora. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Nunca más Él nos guardará de nuestras inmundicias. Ya ese pasado ya no nos jaloneará hacia atrás, porque caminaremos hacia adelante, porque iremos con paso firme, pasos de fe, a ser conquistadores de lo que Dios nos ha dado. Ya no más para atrás, ya no miraremos atrás, ya el pasado no nos jaloneará. Miraremos el presente y miraremos el futuro como algo que Dios nos da todos los días, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. 2020 es un nuevo comienzo para ti, un nuevo comienzo para mí. Si en el 2019, 2018 y años atrás no habías podido cumplir lo que te habías trazado, hoy el 2020 será un año diferente, donde Dios vendrá con un nuevo comienzo para ti, donde Dios traerá un nuevo inicio con Él en tu vida. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Nunca más seremos los mismos. Esa es la riqueza, nunca más seremos los mismos. Fuimos diseñados por Dios para ver, oír y movernos en el mundo espiritual. En Jesucristo están unidos los cielos y la tierra. Y así como es arriba, así es abajo. ¿O no dice eso el Padre nuestro? ¿Y todo por qué? Porque Jesús está en ti y está en mí. Amén. Esa es una vida de abundancia, hermanos. Y termino con el quinto aspecto. Entonces, ya nos posiciona, nos dimensiona, nos empodera, nos hace vivir una vida de abundancia. ¿Y ahora qué con todo eso? ¿Ahí termina? No, el quinto aspecto, ¿para qué es? Dios nos comisiona. Ese es el objetivo ultérrimo de Dios para nuestra vida. Mateo 28, del 18 al 20. Escúchenlo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo.
toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo señorío, todo gobierno se me ha dado, se me ha concedido por el Padre, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Por tanto, esto es, entonces, les dice y nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, oye, Señor, por un momento me sentía como en la playa, como si estuvieran ventilando, y de un momento a otro como que no es eso lo que tú quieres. O sea, el posicionamiento, el dimensionamiento, el empoderamiento y la vida de abundancia no es para ti, mi hermano. Tiene un objetivo, y el objetivo es que todo eso va a servir para que llevemos su palabra. Amén. Para que llevemos su palabra. Porque Dios trajo el reino de Dios a la tierra. Dios, a través de Cristo Jesús, instauró su reino aquí en la tierra. Pero ¿quién lo extiende? Tú y yo. Tú y yo lo extendemos, hermano. Esa es la gran comisión. Eso es lo que nos corresponde a ti y a mí hacer. Tú y yo lo extendemos. No sé si estás listo. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es la comisión también, hermanos. Verán tu testimonio, y a través de eso muchos se convertirán al Señor. Amén. Serás entonces un hombre, una mujer transformada, un hombre, una mujer y una mujer de Dios, un hombre y una mujer que realmente demuestren la supremacía, el señorío, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es hablar bonito, hermanos. El Evangelio no es pararte aquí y no. El Evangelio es que seas una piedra viva de parte de Dios, para que muchos vean lo que Dios ha hecho en tu vida y quieran entonces seguirle. Amén. Y de esa manera nuestras vidas serán transformadas. De esa manera Satanás no tendrá arte ni parte con nosotros. De esa manera las acechanzas del diablo caerán por tierra, mi hermano. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, y nada te pasará. De esa manera podrán andar por valle de sombra de muerte, y a ti nada te pasará. Esa es la vida que nos espera si decides creer, atesorar esta palabra. Colócate sobre tus pies, por favor. Oh Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque has traído una palabra, Señor, que ha sido expuesta, ha sido servida, Señor, delante de tu pueblo. Permítenos, Señor, atesorarla. Permítenos, Señor, afirmarla en lo más profundo de nuestro corazón. Permítenos, Señor, vivirla como tú quieres que la vivamos, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú nos hiciste, Padre Santo. Tú nos formaste, nos entretejiste, dice tu palabra, desde el vientre de nuestra madre. Tú sabes, Señor, qué tenemos malo, qué cosas hay que eliminarlas, qué cosas hay que arrancar, qué cosas hay que sacar. Hoy en el santo nombre de Jesús te pedimos, Señor,
que actúes en nuestra vida, Señor, con autoridad, con libertad. Saca, Señor, arranca de nosotros todo aquello, Señor, que obstruye tu propósito en nosotros. Aviva, Señor, el fuego que hay de ti dentro de cada uno de nosotros. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que está delante de nosotros, Señor. Ese propósito, Señor, que ha nacido y ha sido desatado desde lo más profundo de tu corazón para nuestra vida. Aquí está un pueblo, Señor, que te ama, que te adora. Un pueblo, Señor, que quiere servirte. Un pueblo, Señor, que quiere que tú, Señor, te entrones, que tú señorees y gobiernes, Señor, nuestras vidas y esta congregación, Padre. Que sea el accionar de tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Yo clamo a ti, Señor, porque tu Santo Espíritu, Señor, impronte, Señor, cada espíritu aquí presente, cada vida, cada corazón. Que esa palabra que tú, Señor, has soltado en esta mañana, que tú colocarás un corazón, Señor, de carne en cada uno de nosotros y pondrás en nosotros, Señor, tus estatutos, tus preceptos para que los vivamos, los cumplamos y los obedezcamos, Señor. Se establezca, se haga verdad en nuestra vida, Señor. Que podamos participar, Señor, de estas 5 cualidades, de estas 5 palabras, Señor, que tú nos has dado, estas 5 condiciones, que podamos darnos cuenta del posicionamiento que tú nos has dado, de la dimensión a la cual tú nos llevas, de ese empoderamiento que tú nos das, Señor, para vivir esa vida abundante, pero todo con un propósito, de extender tu reino en la tierra. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo aquí presente. Te doy gracias por sus vidas y sus familias representadas por ellos. Creo firmemente en lo que dice tu palabra, Señor. Creo firmemente que tu palabra se establece en nuestras vidas y que a partir de hoy, Señor, viviremos una vida diferente, posicionándonos en esa palabra, Señor, que tú nos das, en esa palabra rectora que tú has desatado para el 2020, para esta tu congregación y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, en el santo nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Y quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Cuántos creemos a esta palabra? Usted la baja en su mente ahora a su corazón. Recuerde lo que hoy hemos comenzado es: oigamos la palabra, creamos la palabra, obedezcamos la palabra. Si no, mi hermano, solamente lo que tenemos es religión. Y la religión es buena, pero con Dios, no una religión de humanos. Porque podríamos, como lo dijo el pastor Walter, ir y hacer y seguir haciendo cosas que son únicas y exclusivamente del ser humano, y ahí nos quedaríamos. Oigamos, creamos y obedezcamos. Cierre sus ojos, vamos a bendecirnos. Hacemos un alto, son las 12:05, y después vamos a entrar a lo que es la ceremonia matrimonial. Si usted se quiere quedar, se queda. Está invitado al ponqué, está invitado a un rico y delicioso almuerzo. Así es de que usted determina. Esto es igual, ¿no? Continuidad. La vida cristiana es esa. Usted determina.
Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana tarde ya. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendecimos al siervo, Señor, al pastor Walter. Gracias, Señor, por Aposento Alto, la iglesia, Señor, que tú nos has permitido plantar. Estamos, Señor, a portas de poder cumplir, Señor, nuestro primer aniversario. Y te damos gracias porque tú eres el que nos posicionas. Tú eres, Señor, el que nos estableces. Tú eres el que nos empoderas. Tú eres aquel que ahora también nos comisionas y recibimos esta palabra para hacerla realidad en nuestra vida y ganar muchas almas para Cristo. Bendigo al hombre, a la mujer, a la familia de la fe, Señor, que ha venido hoy, Padre, y creemos que este año 2020, Señor, es un año de gran bendición. Es un año de montes y de vegas. Es un año en donde tú cambiarás nuestro corazón y lo harás como el tuyo, Señor, para que podamos calificar y hacer realidad esta palabra que tú nos has traído hoy y con la cual hemos comenzado la bendición de este año 2020. Para ti la honra y la gloria, Señor Jehová Dios. Bendecimos tu santo nombre y bendecimos esta semana en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendecidos estamos.